Vamos entonces a ver cuál es la magnitud del campo eléctrico para el caso de una partícula con carga eléctrica. Así que consideramos una partícula con carga eléctrica Q y seleccionamos un punto de observación y le vamos a llamar a ese punto de observación el punto P. Y queremos calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en ese punto P. Para dibujar la dirección del vector, debemos trazar una línea guía, como ya hemos hecho aquí. Note que la carga eléctrica es positiva, por lo tanto el campo se pone hacia afuera. Y este sería el vector entonces del campo eléctrico. A ese campo eléctrico le vamos a llamar E sub P. Y esa sería la dirección. La magnitud de ese campo depende de la carga eléctrica y depende de la distancia entre la carga y el punto. A esa distancia le vamos a llamar R. Y el valor de la magnitud, que le vamos a llamar EP, se calcula de la siguiente manera. Es K por el valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Así que para identificar la ecuación, esta es la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Pero recuerde que es para una partícula cargada y solamente para este caso. Si ahora damos un vistazo a las unidades, queremos saber la unidad en el sistema internacional del campo eléctrico. Pues note que la constante de Coulomb K tiene unidades que son Newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Eso a su vez está multiplicado por la carga Q, por lo tanto tenemos coulombio en el numerador y está dividido por R al cuadrado, que es una distancia elevada al cuadrado, por lo tanto tenemos aquí metro cuadrado. Si hacemos la simplificación que corresponde, los metros cuadrados cancelan y esta C en el numerador cancela con una en el denominador y por lo tanto la unidad que obtenemos es Newton sobre coulombio. Por lo tanto, esta es la unidad en el sistema internacional de medidas para el campo eléctrico. Si queremos en general escribir una ecuación, vamos a asumir que es para la iésima partícula. Así que tenemos un número de partículas que están en cierta área y yo de esas escojo la partícula I. Para esa el campo eléctrico tiene una magnitud EI igual a K, valor absoluto de Q sub I sobre RI al cuadrado, donde QI es la carga de la iésima partícula
Y RI es la distancia entre QI y el punto de observación. Esto se usará en el caso donde hay más de una partícula. Note lo siguiente. Primero, que esa magnitud del campo es directamente proporcional al valor absoluto de la carga. Quiere decir que si la carga es cero, el campo es cero, y a medida que la carga eléctrica aumenta, la intensidad de ese campo aumenta. Y además de eso, E es proporcional al recíproco de la separación al cuadrado, lo que implica que esta E disminuye al aumentar esa distancia R. Bien, así que esta ecuación sería la que utilizamos entonces para calcular el campo eléctrico generado por una carga eléctrica puntual en un punto de observación P, que está a una distancia R de esa carga. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un área donde hay un campo eléctrico que estamos aquí, ¿verdad?, señalando en amarillo. Tenemos aquí un campo eléctrico y colocamos una carga en ese campo. Esta no es la carga o la configuración que produce el campo E, sino es una carga cualquiera que se añade. Vamos a suponer que tiene un valor Q minúsculo. Sabemos entonces que la interacción de esa carga con el campo da como resultado una fuerza que vamos a llamarle F. Así que quisiéramos entonces saber el valor de esa fuerza. Así que vamos a estar estudiando la fuerza experimentada. Fuerza experimentada por una partícula cargada en un campo eléctrico. Esa fuerza está dada por la siguiente ecuación. F es igual al valor de la carga por el campo eléctrico. Así que con esta ecuación matemática calculamos la fuerza. Recordamos lo que mencionamos hace, ¿verdad?, 1 o 2 videos atrás, que la carga interactúa con el campo y experimenta una fuerza. Eso es lo que me dice esta ecuación. La carga interacciona con el campo y por lo tanto se produce una fuerza. Podríamos visualizarla de esa forma. Pero esto va un poco más allá. También podríamos decir que si uno conoce el campo eléctrico, cualquier carga que pongamos, en este caso una partícula cargada, cualquier partícula con cualquier carga, vamos a saber la fuerza si utilizamos esta ecuación.
Así que podemos decir lo siguiente: una vez la magnitud y dirección del campo eléctrico es conocida en un punto, podemos calcular la fuerza ejercida por cualquier partícula cargada que se coloque en dicho punto. Así que lo que nos dice esto es que calculemos el campo eléctrico y una vez lo sepamos, vamos a saber para cualquier fuerza, para cualquier carga puntual, vamos a saber la fuerza que experimenta en ese punto, donde ya sabemos el campo eléctrico. Bien, así que retornando a la ecuación de fuerza, la magnitud de esa fuerza estaría dada por la siguiente fórmula. F es igual, note que aquí tenemos carga por campo. Por lo tanto, para la magnitud sería el valor absoluto de la carga por la magnitud del campo eléctrico. Recuerde que las magnitudes de los vectores siempre son positivas, por lo tanto tomamos el valor absoluto de Q. Aquí tendríamos la magnitud del vector E y el valor absoluto. De Q. Para la dirección de F, pues podríamos decir que F es colineal con E. O sea que la dirección de F es en la misma dirección de E o opuesta a la dirección de E, dependiendo de la carga eléctrica que se coloque. Si Q es positiva, entonces si dibujamos el vector de campo eléctrico, vamos a suponer que el campo eléctrico tiene una dirección aquí hacia la derecha. En ese caso, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo, si Q es positivo. Si por el contrario Q es negativo, entonces la fuerza va a tener una dirección opuesta. El campo, digamos, tiene esta dirección. La fuerza estará dirigida en la dirección opuesta. Así que el signo de Q va a determinar si la fuerza es en la misma dirección del campo o es en contra del campo, en la dirección opuesta. Si tomamos el ejemplo del campo uniforme, vamos a suponer que tenemos una región donde hay un campo eléctrico y ese campo eléctrico es uniforme.
Ya hemos definido campo eléctrico uniforme como aquel en que tiene la magnitud y dirección constante. O sea que si este es el campo eléctrico y es uniforme, eso lo que quiere decir es que es constante en magnitud y dirección. Quiere decir que en todo punto el campo tiene la misma dirección y tiene el mismo valor. Para efectos de este ejemplo, vamos a suponer que el campo eléctrico tiene la dirección hacia la derecha. Si colocamos entonces una carga positiva, la fuerza va a ser en la misma dirección del campo, por lo tanto va a ser hacia la derecha. Y el valor de esa fuerza va a ser igual en magnitud al valor absoluto de Q por el valor en la magnitud del campo eléctrico. Bien, la carga estamos asumiendo que tiene un valor Q. Si por el contrario tenemos una partícula con carga negativa, vamos a suponer que es negativo Q, la fuerza va a apuntar en la dirección contraria al campo. Recuerde que si el campo apunta hacia la derecha, la fuerza en esta partícula va a apuntar hacia la izquierda. Y el valor pues estaría dado por la misma ecuación matemática, el valor de la magnitud. Por último, si tenemos una partícula con carga igual a 0 coulombios, pues aquí resulta evidente de que si no hay carga no hay fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser 0 newtons.